A continuación es la columna que salió emitida por Radio Uruguay en el programa Tormenta de Cerebros el sábado 17 de octubre. Era la primera vez que la hacíamos por teléfono, es decir, el conductor del programa, Carlos Regeman, me llamaba por teléfono y yo desde mi casa le hablaba. Estaba en un teléfono tradicional de tubo y no se me ocurrió cuando grabé una cosa media obvia, que el diálogo, o sea, la parte que él me contestaba, no iba a quedar registrada. Capaz que tendría que haberla grabado en la computadora como estaba emitiendo el programa de radio, pero bueno, son las cosas que pasan por primera vez, así que quedó solamente como un audio, un monólogo, en el cual cuando yo lo edité para hacer esta columna, había unos silencios que se los saqué y que era cuando Carlos hablaba, y bueno, más o menos creo que quedó bastante compaginada, así que comienza esa columna a partir de este silencio. El tema de hoy se apoya, fuimos a la biblioteca y nos acordamos de un autor, Fernando Martín Juez, que es un mexicano, que en el 2002 escribió un libro que se llama Contribuciones para una antropología del diseño, ¿no? Es un libro que se consigue, publicado por Gedisa, y en una charla que dio en la UNAM dice, y en eso me voy a apoyar, que entender la antropología del diseño es mirar los objetos como un reflejo de lo humano, prótesis para usar, pero también para pensar, metáforas que los enlazan con experiencias, nostalgias personales, culturales, sociales. Bueno, desde ese lado entonces es que quería ver el diseño, no tanto como un dispositivo meramente práctico, sino en esa idea de las nostalgias. Y bueno, y se me ocurrió pensar en algunos ejemplos de eso, ¿no? Uno de ellos es el hornillo a querosén portátil, que supuestamente fue inventado en Suecia hacia los años 90, que se popularizó, hay varias marcas, como el Primus. Pasa el tiempo y el Primus se va, digamos, para los que lo conocimos, ¿no? Acá tenemos que hablar, qué sé yo me acuerdo de los años 60, cuando era niño, ¿no? Y entonces el Primus adquiere una característica de lo que hoy llamamos lo vintage, ¿no? Yo me acuerdo del Primus y ahí es donde viene un poco lo de la nostalgia, porque te imaginás a tus mayores, había todo un ritual para encender el Primus, había que calentarlo, la famosa ecusa, ¿no? Ahí venía hasta el tema de la ortografía, porque yo no sabía cómo se escribía, ¿no? Con Z, que está en el Río de la Plata, se usó en el sentido original era para contener aceite, pero nosotros poníamos ahí el alcohol azul, calentábamos el Primus y había todo un ruido, estaba aquello de que se tapaba el Primus, la aguja del Primus, y bueno, y esos largos hervores o frituras que se hacían ahí, y además el Primus empieza a tener como un brillo especial, porque por lo menos los que yo me acuerdo eran de bronce, el tanque del combustible del queroseno, ¿no? Y bueno, y eso genera entonces que el objeto, digamos, va pasando el tiempo y ya no es un hornillo, porque digo, de alguna manera pasa a ser, a través del coleccionismo, hay gente que colecciona Primus, hay ambientaciones hechas. El otro día encontré que hay en la Ciudad Vieja hay un coleccionista de Primus que además tiene un espacio cultural y bueno, y ahí coloca, digamos, todos sus objetos. Y entonces esos objetos van habitando entre nosotros de otra manera. Bueno, de eso es lo que trata la antropología del diseño, es decir, poder ver los objetos desde otro lado, no solamente con la visión meramente práctica. Eso pasa también con los automóviles, por ejemplo. Hay automóviles que han sido, digamos, usados mucho tiempo y después siguen estando más allá, digamos, rodando, más allá de las posibilidades, digamos, tecnológicas que tengan, no es que tiene las últimas prestaciones, sino que digamos, el usuario lo mantiene, lo pinta, o muchas veces, como se dice, también lo tunea, se lo adapta, ¿no? El paradigma de eso es lo que los brasileños llaman el Fusca, digamos, el modelo original, el Beetle, como dicen los ingleses, los norteamericanos, del Volkswagen, que bueno, fue producido hasta el 2000, que ahí queda descontinuado, y bueno, de alguna manera nos vamos como apropiando de ese objeto, y bueno, y hay fanáticos, salen en vueltas con el auto, digamos, hacen, digamos, de alguna manera movidas con ese auto. Y bueno, todo eso entonces va
en esa lógica de lo vintage. También esto tiene mucho que ver con la idea de coleccionar. Los objetos muchas veces empiezan a tener esa otra vida porque alguien los guarda, ¿no? Y entonces encontrás que tienen una sobrevida más allá del utilitario. Bueno, de eso trata un poco la antropología del diseño, ¿no? De ver los objetos desde todos los flancos posibles. Por supuesto sigue estando lo utilitario, que es una de las razones principales por las cuales se hacen. Cuando digo utilitario me refiero que es esa idea que él dice digamos, Martín Juez, de la prótesis. Es algo que nos permite resolver algo que de otra manera no lo podríamos hacer. Entonces por ahí que nace como el primer acercamiento. Y bueno, y todo esto, digamos, va de alguna manera permeando digamos, en nuestro entorno, y yo creo que terminamos como habitando los objetos. Los objetos son de alguna manera algo que están con nosotros, pero nosotros estamos en los objetos, ¿no? Yo me acuerdo de una película preciosa de Bergman, Fanny y Alexander, ¿no? Y ahí es donde entra, por ejemplo, el tema de los juguetes. Los juguetes tienen mucho que ver con esto también de la antropología del diseño, porque quizás nunca lo pensamos, pero la mayoría de los juguetes, y sobre todo después de la revolución industrial, los fabricó alguien, ¿no? Y después que pasa el tiempo, nosotros, según las generaciones, hemos tenido, digamos, como un objeto referencial de nuestro juego, que a veces casi se convierte en un fetiche, y bueno, y después que lo vemos pasado el tiempo, porque alguien lo guardó, lo vemos en una vitrina o un coleccionista, despiertas como una especie de ventana o de puerta que se abre ese pasado, ¿no? Y bueno, y ahí entonces eso yo creo que es bien interesante, como dice este autor, ¿no? Porque es reflejo de tradiciones, costumbres, hábitos, ¿no? Y de alguna manera él dice que no hace falta más que detenerse en cualquier cosa, y en ese momento se dispara eso para empezar a hablar de la historia de ese objeto, ¿no? Y todo eso, digamos, nos va, de alguna manera, no nos deja igual. Yo creo que los objetos empiezan a tener otra dimensión. En el Río de la Plata, por ejemplo, otro objeto que tiene un valor antropológico enorme es todo lo vinculado con el mate, ¿no? Porque de ser digamos, una infusión que supuestamente venía de que los guaraníes, digamos, parece que tenían interés por lo que llamamos la yerba mate. Bueno, hay todo un ritual en torno a lo que es el mate, al procedimiento, bueno, los famosos mitos que hay de que si se vas de tal manera o si vas de otra, que el mate se lava, y después, digamos, el propio objeto, ¿no? Donde colocamos esa yerba para hacer la infusión, y bueno, y la bombilla, que venía también de la tradición de los primeros artesanos que aparentemente adaptaron una especie como de sorbete que tenían los guaraníes, que era como una especie de caña, y lo hacen en plata, a veces la plata doblada, la platería criolla. Bueno, todo eso de alguna manera va recalando en nosotros, en nuestro entorno, y bueno, ahí va construyendo esa suerte de mirada. Yo creo que es como una invitación a ver el mundo objetual desde otro lado. Eso me parece bien interesante, ¿no? No solamente está el aspecto de la nostalgia, también está el aspecto, digamos, de qué nosotros vemos en los objetos. Es como una especie de que nos proyectamos nosotros mismos en todo ese mundo material, ¿no? Bueno, de eso trata el tema de la antropología, que podemos verlo con muchísimos productos o con muchísimas soluciones desde ese lado, ¿verdad? Sí, pero yo creo que sí hay una cierta sensibilidad. A mí se me ocurre, por ejemplo, el barbijo, o ya que estamos en tema de pandemia, o el tapaboca. Yo el otro día tenía que dar una clase en la escuela de diseño, y claro, la gente de indumentaria, las estudiantes de indumentaria, la mayoría son ellas, ven el barbijo, el tapaboca, para algo para intervenir, ¿no? O sea, qué tipo de solución textil usás, si tiene que tener tantas capas, no sé qué. Pero bueno, yo creo que si lo mirás antropológicamente, remite de alguna manera a una... No sé, como el otro día escuchaba, es casi la única vacuna que podemos tener ahora contra esto, si se transmite por el aire, ¿no? Entonces yo creo que siempre esta mirada antropológica te abre otra dimensión. Claro, está por supuesto como siempre, en que vos solo ves lo que estás preparado para ver. Si ves el tapaboca como una cosa que te molesta y que viste que solamente la tenés que usar como una imposición, pero podés verlo como un signo de algo más que una protección. Por ahí va un poco esta invitación a mirar la antropología, o nutrirnos de esta posibilidad. El tema, digamos, de esto también es muy interesante donde nació, porque por algo es en México, ¿no? Porque México tiene como sabemos, es una
cultura muy fuerte, digamos, de alguna manera el mestizaje que hubo entre lo prehispánico y lo hispánico. Y yo creo que en ese sentido la tradición mexicana, en su, digamos, en revisitar lo moderno, tiene siempre muy presente eso. Por ejemplo, ya que estamos hablando de los textiles, el tema de las fibras textiles, ¿no? El tema de aprovechar lo natural, el tema del uso del color, por ejemplo, que se ve aún en autores, en pintores de la modernidad. Yo que sé, que podemos ser Frida Kahlo. Frida Kahlo, digamos, indudablemente es un representante de la modernidad, pero tiene esa impronta que creo que solo puede ser mexicana. Bueno, yo creo que eso es lo que te invita a la antropología del diseño, a ver el entorno inmediato de otro lado, ¿no? Lo cromático es uno de los grandes indicadores de eso. ¿En qué cultura los colores están asociados a ciertas cuestiones o no? En el caso, por ejemplo, de los orientales, que a veces nos choca tanto, que decimos, los colores fuertes, los colores brillantes, los colores chillones, bueno, pero digamos, la lógica del contraste para un japonés es muy distinta que la nuestra, ¿no? Y todo eso va permeando. Bueno, ya que hablé de los japoneses, el manga, por ejemplo. El manga es un típico ejemplo antropológico de cómo ellos se adaptan. La historieta, que es, entre comillas, un invento de la cultura occidental del fines del siglo XIX, ¿no? El cómic, llevada después a lo que se llamó el dibujo animado en una especie de colonización norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ese es un claro ejemplo de un proceso de diseño gráfico que lo podés mirar, o que la antropología te ayuda a mirarlo desde ese lado. Y bueno, y así podríamos seguir. Un tema que para mí es bien interesante es el tema ya que hablé de los juguetes, del juego. Pero en el juego quizás el paradigma del ejemplo sería para mí el ajedrez. El ajedrez es un claro ejemplo de una disputa simbólica en un tablero, donde muestra de alguna manera el enfrentamiento de dos bandos. Fíjate que es bien claro que son las blancas y las negras, ¿no? Que a su vez está la escala social de la Edad Media presente ahí, ¿no? De alguna manera el anclaje que hay en las piezas en el tablero y la movilidad, que es el aspecto funcional, ¿no? Las piezas, yo qué sé, el alfil, por ejemplo, se desplaza en diagonal, también de alguna manera representa la jerarquía social de la época. Y bueno, y sería bien interesante también comentar cómo fue cambiando el ajedrez, ¿no? El juego nació aparentemente en la India, de alguna manera queda consolidado de acuerdo a la estructura social y política medieval, ¿no? Porque la dama, el rey, en el centro del tablero, después flanqueados por los alfiles, que en realidad en la cultura occidental pasan a ser los obispos, pero termina simbolizado en un caballo, por decirlo así, ¿no? Pero en realidad era un caballero. El caballero ¿cómo termina siendo el signo antropológicamente para que lo puedas entender? Un caballo. Y el caballo, digamos, a su vez está flanqueando y protegiendo, digamos, esa estructura medieval, que son las torres, que es el castillo medieval, es la consolidación arquitectónica. Y lo que vos tenés adelante, que son los peones, que es de alguna manera la tropa. Bueno, esa ficha, digamos, va cambiando a lo largo del tiempo. El primer ajedrez famosísimo es uno que está en el Museo de Londres, se llama el ajedrez Louis del siglo XI, y son tal cual la iconografía de esta figura que yo te estoy diciendo. Recién tiene que llegar el siglo XIX para que la industria haga el ajedrez tal cual lo conocemos, que es la ficha, digamos, completamente normalizada, la dimensión que tiene, etcétera. Está completamente, digamos, podríamos decir, estandarizada, y además el juego termina normalizado. Es bien interesante, ¿no? Cómo el ajedrez pasa por ese proceso. Y bueno, ¿y dónde viene la cuestión antropológica? Que bueno, que nosotros volvemos a lo mismo que estamos diciendo recién. ¿Cómo lo ves el ajedrez? Y bueno, lo podés ver meramente como una disputa sobre un tablero, y podés, digamos, hasta hoy en día que tenés simuladores de ajedrez, o de alguna manera entrar en este viaje hacia los objetos, ¿no? En esta lógica me meto en estas metáforas que están presentes, aunque yo no sea consciente de él. Y el tema en el séptimo sello, que es el caballero, que no sé, por algo me habré acordado del séptimo sello, porque es en un contexto también de la peste negra, ¿no? Estamos en el contexto de pestes, y bueno, y obviamente estaría apestado, y cómo aplaza
digamos, su inevitable acercamiento a la muerte, jugando una partida de ajedrez. Y bueno, y en la partida de ajedrez, ¿te acordás un momento cuando la muerte digamos, es la que desafía, él elige el juego y bueno, sortean las piezas? O sea que de alguna manera todo está marcado por esa cuestión antropológica. Por eso te decía los colores, el ajedrez, además esa era de marfil. El marfil fue uno de los primeros materiales que sobre todo en la Edad Media, cuando se occidentaliza el ajedrez, es utilizado para eso. Y bueno, y la antropología del juego, ¿a qué te lleva? A que el ajedrez también después, cuando lo toma la modernidad, y bueno, se han hecho sin número de ajedrezes. No hay qué sé yo, hay un ajedrez Dalí que está hecho todo en base a dedos. Se hizo como hablando de prótesis, es digamos, una especie de molde de su dedo pulgar y con eso va creando todas las piezas del ajedrez. Y hay ajedrezes, digamos, que remiten, hay uno famoso de Karim Rashid que ahí busca, por ejemplo, lo matérico, está trabajado con una especie, digamos, de goma eva, en realidad es como una resina blanda, y bueno, pero no puede zafar, por más que esté alterado el juego en esa lógica, de encontrar un equilibrio. Y bueno, ¿qué es lo que se ha encontrado para seguir en esta manera de pensar? Y bueno, la dimensión de la pieza, la ubicación en el tablero, que vos de alguna manera puedas asociar a eso. ¿Qué son las cuestiones que permanecen y cuáles son las cosas que cambian, ¿no? Para esta segunda parte vamos a ver el tema de la antropología en algunas cuestiones que están vinculadas con la alimentación. En otra columna en algún momento hablaremos de food design, pero que es una mirada más contemporánea del alimento, pero por ahora me quisiera centrar en algunas cosas que espero que nos dé el tiempo. Ya que estamos hablando del mate, el mate, por ejemplo, si lo miras antropológicamente, es bien interesante, porque por un lado, el dispositivo que o sea, donde se coloca la yerba, los argentinos, por ejemplo, han inventado, por decirlo así, o sea, han diseñado, han llevado al lenguaje más adecuado, dos tipos de mates que son bien interesantes. Uno que llaman el mate mateo, que es una suerte de dispositivo en el cual tú podés mantener con una pieza metálica, digamos, la bombilla fija, y de alguna manera todo aquello de ir girando, no sé qué, y limpiando, al final queda resuelto. Hasta la propaganda dice que lo único que le falta del mate, poco menos que es hablar, ¿no? Y juegan con eso de mate mateo. Bueno, ahí están recreando la tradición esa que obviamente en estos países, en el sur de Brasil, en Paraguay, Argentina y Uruguay, es muy fuerte. Y lo otro que también es una propuesta argentina y que va en una lógica que habla, digamos, este autor, y ahí lo enganché y me quedé pensando con eso que tú decías de las nuevas tecnologías. ¿Qué dice, digamos, este señor en una charla que dio en la UNAM muy interesante? Dice, las partes y accesorios serán industriales, dice, el objeto final será artesanal. Entonces, lo que dice de alguna manera es que diseñar es el resultado de una nueva síntesis entre elementos que son como tradicionales, antiguos, y nuevas tecnologías. Y bueno, ¿qué hicieron digamos, este grupo de que son unos jóvenes diseñadores argentinos? Uno de los problemas que tiene el mate es mantener la temperatura, viste que siempre me serviste un mate frío, el famoso tema de Martín Fierro, ¿no? que se enojó porque le dieron mate frío. Bueno, entonces le coloca al dispositivo donde va la yerba una suerte de resistencia, o sea, de algo que puede mantener a través de la energía el calor. ¿Y cómo lo podés conectar? Y bueno, con un puerto USB, tiene un puerto USB, entonces con una micra cantidad de energía lo podés conectar a algún dispositivo de alimentación. Bueno, eso realmente es una muestra de esa adaptación. Y el tercer ejemplo vinculado con el mate, o el tercer uso de eso, es el termo. El termo es una adaptación de una especie, digamos, de ampolla que existía para mantener los líquidos en determinada temperatura. Y bueno, en la medida que en ciertos lugares el mate es una suerte, digamos, de ritual que tú lo haces fuera de un lugar donde estás anclado a donde te mantiene el agua caliente, y bueno, tenés que llegar a eso. Y bueno, y ahí es que el termo ha tenido tanta, sobre todo en el Uruguay, ¿no? El tema, además te acordás Codarbi, por ejemplo, que también un día podríamos hablar de algunos abordajes de diseños nacionales. Codarbi se hizo famosa por generar un repuesto que era la ampolla de vidrio y después la carcasa, y te ofrecía distintas carcasas con distintas texturas, colores. Y el otro elemento de la alimentación, que es el tema de las comidas o las costumbres alimentarias que se van adaptando. Y una muy buena para mí es el ejemplo del sushi. El sushi, yo tuve la suerte en el 2015 de estar en un restaurante donde estaba un sushi master. A mí me llevaron, me dijeron, vas a conocer un sushi master. Y era un señor que preparaba
tenía una suerte, digamos, de receptáculos donde ese día había 9 tipos de pescados del mar de Japón. Y él tenía pronto el arroz ese tan apelmazado que se usa para el sushi y una suerte de hojas. Bueno, él te servía sobre esa hoja, que era como una especie de hoja de bananero, por decirlo así, ¿no? Grande, una suerte, digamos, de porción de arroz y encima una lágrima de ese pescado. Bueno, ese es el sushi japonés. O sea, solamente se puede hacer en el momento, tiene que ser con la pesca del día y todo un ritual. Bueno, ¿cómo fue que se hace internacional el sushi a través básicamente de Estados Unidos? Bueno, lo que conocemos que es el rolo. El rolo es una suerte de adaptación de esa comida espontánea y que tú la podés industrializar. Bueno, eso es un claro proceso antropológico en el cual se van apropiando otras dimensiones de la alimentación. Y bueno, y para el Río de la Plata, la pizza. La pizza, el invento de la pizza por metro también es un invento uruguayo, ¿no? Creo yo. No es, digamos, la típica, no es el origen, digamos, italiano, ni es tampoco la pizza en Estados Unidos, que realmente es circular, y aún en Buenos Aires. O sea, lo que nos está mostrando claramente es que según los lugares, las tradiciones van modificando, van cambiando y te vas apropiando. Bueno, yo creo que de todo eso es lo que intenta o pretende hacer esta mirada antropológica sobre los objetos, ¿no? O sea, de alguna manera, como sintetizando, está desde aquellas ideas que, digamos, nos llegan a nosotros porque los objetos permanecen y tienen, yo diría, como vida propia, ¿no? Que es el ejemplo del primus, de los juguetes, el propio ajedrez, y después los trasvasos culturales que hay entre distintos lugares y esas conexiones. Obviamente, ¿cuál es el desafío para un análisis antropológico? Bueno, la globalización. La globalización, sin duda, es poner, ya que estamos en ajedrez, o hablando de la metáfora del ajedrez, poner en jaque justamente esas culturas locales, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo de esa tendencia globalizadora que pasa como si fuera que arrasa con todo es el software. El software, viste que cuando vos instalás un sistema operativo o un programa, te dice el idioma que lo elegís, pero en realidad el software es el mismo. Y lograste una interfase. Eso es un maravilloso ejemplo de diseño cognitivo, que más o menos se ve que si todos tenemos la misma mapeo cerebral lo podemos usar. Pero bueno, hay otros reservorios de la cultura que es lo local. Y bueno, una sin duda es lo gastronómico. Por eso hoy hay tanto intento, digamos, de preservar tradiciones, de preservar, cuestiones que se habla mucho de origen, ¿no? Qué sé yo, el camembert, los quesos, por ejemplo, lo que son los quesos franceses, lo que son los vinos franceses, ¿no? Y la industria, digo, en ese sentido, como podríamos decir, parte buena y parte mala, ¿no? Indudablemente nos garantizó un producto que siempre es igual, es uno de los criterios de estándares de calidad, pero obviamente la parte negativa es que arrasa y esa imposición arrasa con una cantidad de tradiciones y de usos que tampoco estaban tan malos que persistieran, ¿no? En el caso de lo gastronómico, sin duda que creo que el mejor ejemplo es la McDonaldización de la alimentación, ¿no? El fast food es caminarle por arriba a la tradición de la gastronomía francesa, digamos que es hacer justamente, yendo a la mirada antropológica, un ritual del acto de comer. Leonardo da Vinci, en el Tratado de la Pintura, que siempre me hizo mucha gracia eso, escribe sobre muchas cosas, y una de las cuestiones que dice son los modales de la mesa. Bueno, los modales de la mesa es una construcción cultural de Occidente, que quizás el país que la llegó a organizar, justamente a diseñar mejor, es Francia. Y bueno, la hamburguesa, la McDonaldización, que después se lleva todo hasta el café, el Starbucks es el McDonald's del café, es arrasar con eso. Yo creo que la antropología, porque me quedé pensando en lo que vos decís, cómo la ves hoy, yo creo que la antropología del diseño es una invitación a poder ver desde otro lado estas cosas, a no quedarnos solamente con la fascinación. A mí también me encanta Starbucks y me encanta, digamos, lo que te ofrece. Entonces, sintetizando, está buenísimo esto del teléfono porque te lleva otro timing, ¿viste? Pero bueno, todos nos acostumbramos. La antropología o el abordaje antropológico del diseño es tratar, digamos, de descubrir, digamos,
esas metáforas, esas especies, digamos, de cuestiones que se nos despiertan y que a todos, yo creo que si todos hacemos el esfuerzo vamos a encontrar en los productos, en los objetos, en todo ese mundo material que nos rodea. Sí, total, no implica acá para nada, el juicio de valor está absolutamente, lo detenemos, ¿no? Lo que hacemos es, por eso digo, es una invitación a una mirada, a poder ver las cosas desde otro lado, que sin duda todos estamos en el día a día y bueno, a veces no tenemos, porque esto requiere como un tiempo lento, ¿no? Como una especie de bajar las revoluciones y bueno, y ponerse ahí con... Yo me imagino que este señor Martín Juez debe ser un tipo bastante tranquilo, ¿no? Porque para poder ocurrido esto... pero es un desafío, ¿verdad? A mí me parece muy interesante y muy desafiante y bueno, y una invitación a ver desde ese lado este mundo material que nos rodea, básicamente es eso, ¿no?